se invierta en esto. Acuérdate que en este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad eh, desbordada. Diariamente la gente es asesinada, le roban, la secuestran, la extorsionan. Y bueno, ¿y qué más, no? Y en todos los niveles encontramos esto. Entonces ya no hay los barrios, los distritos que eran pues seguros. Eso ya no existe en el Perú. No existe distrito seguro. Yo vivo en Miraflores y en Miraflores asaltan. Canal 34 de Movistar. Está en nuestros estudios el doctor Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial. Bienvenido, Javier. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 31? Hasta el 31 y en realidad el 2 que entrego el mando, ¿no? Pero el 31 acaba mi gestión. ¿Cuál es el balance de lo que encontró Javier Arévalo en el sistema de justicia y de lo que nos va a entregar el 1 de enero? Lo primero que le entrego al país es el aporte del Poder Judicial en seguridad. 26 unidades de flagrancia, que pudieron ser más, Nicolás, pero por falta de recursos no han sido más. No por falta de voluntad. Y hemos tocado la puerta de alcaldes y gobernadores regionales que nos han ayudado. Porque si ellos no nos ayudaban con los locales, ten la seguridad que no fueran tantas. El Ejecutivo recién en el segundo año entendió el tema y para el próximo año se ha logrado un presupuesto. Pero tenía que tanto venir. Tú me has recibido en tu programa para que explique y una serie de canales para que le diga esto es necesario en el Perú para meter presos a los delincuentes. Bueno, pareciera que se está entendiendo. Exitosa. Otro punto que sí te digo que estoy indignado es, nosotros creamos los módulos de ejecución. La organización Ciudadanos al Día nos ha premiado por esa buena práctica. Sin embargo, el Ejecutivo no nos dio ni un sol, le pedimos al Legislativo tampoco, y o sea, no nos han dado recursos. Tú dirás siempre la cantaleta de los recursos, pero Nicolás, sin recursos no haces nada. Esa es la gran verdad. Claro, pero el problema es que, esto, por ejemplo, el tema de la flagrancia, ¿no? Tenemos un problema que lo tenemos todo. Esto no es un problema del ministro del Interior. Es decir, nos afecta a todos la crisis de inseguridad y la respuesta tiene que implicar un liderazgo que yo insisto, lamentablemente no tenemos, y una estrategia que involucre a todos los actores para perseguir el objetivo común. La pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 2 años con eso? No ha habido. O sea, ¿cuántas veces se han sentado? Porque el liderazgo ¿de quién debió ser? ¿De la presidenta? Definitivamente. El Ejecutivo dirige la política nacional y debió ser. No ha sido. Pero no solo no ha sido, sino que sus agentes, los ministros, salvo uno que otro que sí nos ha entendido, no han prestado la atención del caso. Y en el otro lado, el Congreso. El Congreso nos debe la ley de flagrancia. Tú me escuchas que hablo de flagrancia, pero no hay una ley de flagrancia. No hay una ley hasta hoy. No hay hasta hoy. Y no te pero simultáneamente se producen modificaciones a la ley, quitándole el filo, por así decirlo, a los instrumentos para luchar contra el crimen organizado, por ejemplo. Eso es lo que quería decirte. Las leyes penales son leyes técnicas. Los códigos penales no se hacen en un congreso, en un parlamento, no. Son comisiones de especialistas que lo hacen y reciben una autorización y por lo general se promulgan mediante un decreto legislativo. Pero tú no puedes llevar a discutir a un congreso las leyes técnicas como es un código penal o reformas penales. Pero ha ocurrido. El Código Penal de 1991 hoy día es una cosa irreconocible. Bueno, y encima se dice vamos a hacer otro Código Penal. Eso es absurdo. Un código penal no se hace en una legislatura, es un producto de años elaborados por comisiones donde están representados los agentes de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia, el mismo Congreso, y ese proyecto que se elabora se discute, se publicita y luego se pide, por lo general el Ejecutivo le pide al Congreso facultades para promulgarlo mediante un decreto legislativo, que fue lo que pasó con este código. Pero parece que nadie sabe cómo se hace un código. Claro, pero el problema es que lo que está pasando hoy, Javier, es que, porque lo voy a decir porque así es, no estoy mintiendo, así es. Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, le dice a su hermano, oye, preséntate este proyecto de ley sobre el crimen organizado, y el hermano lo presenta. Y de ahí le dice, Vladimir, preséntate este proyecto sobre la detención preliminar,
y Valdemar Obediente va y lo presenta y resulta que estamos legislando sobre asuntos trascendentes que tienen que ver ¿no? con la lucha contra el crimen, y quien está tomando iniciativas es gente que para empezar no tiene ni idea. Lo que está haciendo es protegiendo sus intereses, sus propios pellejos. Totalmente de acuerdo, personas que no tienen ni idea y bueno, no sé cuál será el móvil, pero presentan esto y lo más lamentable es que estas normas muchas veces descabelladas terminan convirtiéndose en ley. Eso es lo peor. Que después tienen, en el caso de la detención preliminar, ¿no es cierto?, han tenido que retroceder. Ahora, la fiscal de la Nación ha dicho ayer que incluso ahora que han retrocedido mal, porque no han regresado la ley a lo que era. La han regresado recortada. Bueno, como ves, es que son decisiones políticas, son antitécnicos. Si a mí me han dicho, nosotros somos políticos, sí pues, tú eres Congreso, eres político, pero asesórate. Porque los destinos de la nación están en tus manos, no de un oscuro legislador. Ahora, claro, eso oscuro legislador no le va a gustar, mi querido. Lo he dicho Javier. públicamente. Ahora, escúchame, el tema es el siguiente, porque esta controversia ha elevado el nivel. Ayer la sala, creo que de la Corte Suprema, me parece que es la que preside el doctor San Martín, ha dicho que los jueces no pueden interpretar la ley, ¿no es cierto? Que los jueces están obligados a aplicar la ley, pero ¿qué es lo que ocurre cuando sucede lo que estamos viviendo? Es decir, cuando es obvio que tienes en la mano una ley que ha sido dictada con nombre propio, que se contradice con no solo otras legislaciones, con la propia Constitución, con los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. Entonces, ¿qué aplica? No, definitivamente, ahí se utiliza lo que se llama el control difuso, que nos autorice el artículo 138 de la Constitución y el juez no la aplicará. Lo único que se le exige al juez es que motive, porque tampoco puede ser cualquier motivación. Mire, dame un segundo nomás por una cuestión académica. John Marshall, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el padre del control difuso, en 34 años que ejerció la judicatura, solo una vez aplicó este control constitucional. Entonces, ¿a qué voy? Tienen que ser cosas motivadas. A veces los jueces cualquier cosa consideran motivación. Entonces yo lo digo que les invoco, hagamos control difuso pero bien motivado, porque si no se va al otro lado, no, pero eso no es argumento, ¿no? Entonces el control difuso debe ser bien motivado y no lo aplico, lo que tú dices. Yo no aplico, si esto es contrario a la Constitución, contrario a un convenio internacional. Claro, porque tú no le puedes pedir con la formalidad. Escuchaba un argumento en este sentido, ¿no es cierto? Vivimos en una república constitucional, en una democracia, y la ley tiene que cumplir. Oiga, pero este Congreso es lo menos democrático que puede hacer. Lamentablemente tenemos una democracia que prácticamente no merece el nombre, porque solamente, es decir, estamos discutiendo la manera como se está legislando. O sea, es decir, el juez está obligado a cumplir una ley que está favoreciendo al crimen. O sea, si el juez acata esa ley, va a tener que liberar criminales. Es decir, está negándose a sí mismo, negando lo que es su obligación frente a la sociedad. Correcto, por eso te digo, el juez tiene que hacer el control difuso, bien motivado. Eso es lo importante. Una adecuada argumentación jurídica sobre por qué aplicas el control difuso y no aplicas esa ley. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Ahora, ¿y cómo interpretar, para terminar este capítulo, porque tenemos que ir a la pausa, de ahí vamos a seguir conversando, ¿no? Pero esta decisión de la Corte Suprema, en el sentido de que los jueces tienen que cumplir la ley. A ver, bueno, yo te digo, para comenzar, no he leído la decisión y respeto lo que resuelva la Corte Suprema, no conozco, no he conversado, entonces no te podría dar una opinión sobre esa decisión. Acabo de estar en Arequipa inaugurando 6 unidades de flagrancia a la vez. Ha sido una cosa espectacular. Desde Arequipa, por vía de Zoom, hemos inaugurado en 6 distritos judiciales, de 6 departamentos, las unidades de flagrancia. Entonces no he estado ayer para este tema de lo que tú me comentas. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, hasta que termine su mandato este año. Vamos a la pausa, regresamos con él. Estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, está en nuestros estudios Javier Arévalo, presidente
del Poder Judicial hasta fines de este año. Y ha sido muy severo en la primera parte de esta entrevista con respecto a la manera como el Congreso de la República y el propio gobierno están enfrentando la crisis de inseguridad. Estábamos hablando es decir, tenemos un enemigo común, ¿no es cierto?, que es el de la delincuencia y el crimen organizado. Exitosa. Y cada institución tiene que dar una respuesta. Ustedes han dicho hay que acelerar. Yo me acuerdo, Javier, que tú lo dijiste acá hace tiempo, ¿no es cierto? Hay que hacer unidades de flagrancia. Pero hacer unidades de flagrancia requiere ley. No hay ley. Requiere recursos. No hay recursos. O sea, entonces, ¿cómo se hacen las unidades de flagrancia? Efectivamente, pero hemos logrado de una manera bastante austera y, como te digo, con el apoyo de gobiernos regionales y locales, donde me criticaron y incluso me pretendieron afectar, ¿no? Porque había pues intereses de que no se busque terrenos, ¿no? Ellos nos han apoyado. Debo reconocer que, por ejemplo, el gobierno regional del Cusco, el gobierno regional de Arequipa nos han apoyado, el alcalde de Lima con locales, que el Ejecutivo no nos dio dinero. No nos dio dinero. Claro, pero el problema es que ya tienes los locales, pero el concepto que es extraordinario de la unidad de flagrancia es que alguien es capturada cometiendo un delito, inmediatamente es llevada a la unidad y en la unidad hay policía, Ministerio Público, defensor de oficio, ¿no es cierto? Sí. Todos los equipos técnicos que la policía debe tener y por lo tanto puedes proceder a sentenciar en un plazo inmediato. Nicolás, ahí también ha ocurrido esto. En algunos sitios tenemos el local, tenemos la instalación, pero el Ministerio Público, por ejemplo, no participa o no participa otro porque faltan los recursos para esas instituciones. Por eso yo siempre, cuando hablo de esto, digo que se le debe dar los recursos al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la Defensa de Oficio y, por supuesto, al Poder Judicial, porque son las cuatro patas de una mesa que permiten funcionar a una unidad de flagrancia, porque si no está coja. Tenemos sitios donde, por ejemplo, el Ministerio Público no participa, no porque no quiera, sino que no cuenta con los fiscales. Es lo que específicamente sobre ese tema hemos hablado con Jorge Chávez Cotrina, la fiscal de la Nación. No he tenido todavía el honor de entrevistarla, espero que sea pronto. Pero lo que decía el propio Jorge Chávez Cotrina es que ¿cómo haces si no tienes a la gente, no tienes los equipos, no tienes los recursos, necesitas... Y lo mismo pasa con la policía. Tendría que haber laboratorios en las unidades de flagrancia básicos y para eso necesitas recursos que no hay, ¿no es cierto? Entonces, eso es correcto, Nicolás, eso es correcto y yo lamento pues que se hable de la lucha contra la delincuencia, pero no se invierta en esto. Acuérdate que en este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad desbordada. Diariamente la gente es asesinada, le roban, la secuestran, la extorsionan. Y bueno, ¿y qué más, no? Y en todos los niveles encontramos esto. Entonces ya no hay los barrios, los distritos que eran pues seguros. Eso ya no existe en el Perú. No existe distrito seguro. Yo vivo en Miraflores y en Miraflores asaltan. Entonces, algo tienes que hacerse. Ahora, hay una queja con respecto, porque el problema es ¿no es cierto? Deberíamos tener un liderazgo, en este caso debería ser la presidenta y todas las instituciones. Sinceramente, al nivel de crisis estamos, debería haber reuniones todos los días, ¿no es cierto? Para ver cómo se va avanzando cada día, porque la cosa está así de grave, ¿no? Y poniendo objetivos inmediatos, pero en fin, y donde cada institución asuma su responsabilidad. Esto no ha ocurrido ni de lejos, ¿no es cierto? O sea, estas coordinaciones. Pero lo que ha pasado es algo muy serio, que desde el lado de la policía acusan a la fiscalía o a los jueces, ¿no es cierto? Que la policía captura y la fiscalía o los jueces liberan a los delincuentes. Y esa es una idea que se ha instalado ¿no? en la percepción de la opinión pública, sí. Pero lo que sí es cierto es que esto, no digo que siempre ocurra, pero esto ocurre, y en segundo lugar que los juicios duran una eternidad. Bueno, yo no te voy a negar que ocurra a veces y que los juicios duran una eternidad, eso es cierto, pero vuelvo a lo mismo, nuestro proyecto que llegamos a implementar en 2 distritos judiciales
de ejecución de sentencias a través de módulos que ha sido premiado por Ciudadanos al Día, simplemente no recibe nada de apoyo. Pese a que es un ejemplo, lo han ¿Y premiado. para qué servía ¿Para estos qué? módulos? Para avanzar. Exacto, para que cuando tú ganes tu juicio, porque eso es lo más lamentable, no tengas un papel que dice Nicolás Lucar ganó su juicio, pero ya pues, y tú quieres un papel, tú quieres que se cumpla el derecho que te han declarado. Y eso es un problema en el Poder Judicial, la ejecución de sentencias, Nicolás. Hay miles de casos que la persona gana el juicio, pero no lo puede ejecutar. Entonces, ¿por qué? Se va haciendo como una suerte de bulto, de un cúmulo. Es decir, no solamente hay un retraso en el... Porque hay un tema ahí, ¿no es cierto? De la lentitud con que van los procesos, lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero tú dices, Javier, que además de eso, una vez que logra la sentencia, ejecutarla. Ejecutar. Entonces eso es más desesperante, porque has litigado varios años y después tienes un papel que no te sirve para nada, porque no tienes cuándo ejecutarlo. Eso nosotros lo combatimos y hemos tenido éxito al extremo que nos han apoyado, nos han reconocido en Ciudadanos al Día, pero solo en 2 distritos judiciales. O sea, hemos comenzado. Cuando presentamos este proyecto, llega al Congreso, está mi presentación en el Congreso, el proyecto para que esto salga en la ley de presupuesto, simplemente nos han ignorado. Ahora, yo hablaba ayer, y esto es un tema que debería introducirse en la discusión también, justamente sobre este tema de ejecución, un empresario que le había ganado un juicio al Estado, que el Estado peruano le debía dinero, le gana el juicio y el Estado le tiene que pagar y no le pagan. Y pasa una cosa aún peor. Si quiere cobrar, tiene que sobornar al alcalde, al gobernador, al funcionario a cargo, porque si no, no le pagan. Entonces, lo que este hombre me decía es, ya, si no me quieren pagar, a mí no me da la gana de pagarle pues coimas a nadie. Yo quiero que me paguen la plata que me deben y que me he ganado justamente. Entonces, que me permitan cobrar con impuestos, no sé, pero que esa sentencia que está ahí y que justamente lo que estás diciendo, Javier, no me sirve para nada, porque ya está sentenciado que me deben y no me pagan, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Los juicios contra el Estado muchas veces hay un trámite tan burocrático que demoran y te van pagando de a poquitos. Pero esa alternativa que ya le hemos hablado hace mucho tiempo, incluso los municipios, que a los ciudadanos, a los trabajadores se les pague a cuenta de sus impuestos, de sus arbitrios, es inaceptable. ¿Por qué? Porque hay unos señores en el Ministerio de Economía que consideran que no. Y como ellos son los que mandan acá, claro, son personas que hacen lo que quieren. Es decir, por ejemplo, tú le ganas un juicio al Estado, el Estado te tiene que pagar, ya, pues que no te paguen con dinero, que te descuenten eso de impuestos, que tú puedas usar ese dinero, ¿no es cierto?, como crédito tributario. Claro, podrían otorgarte un certificado negociable donde diga a Nicolás Lucar le debemos 100,000 soles y esto es, Nicolás Lucar agarra su certificado de 100,000 soles, o utiliza para pagar impuestos o lo vende. Alguien le da 80,000 soles, Nicolás Lucar. Y ahí esa persona se encargará. Y esa persona lo utiliza para pagar sus impuestos. Eso sería una gran cosa. Pero eso no se quiere entender. Eso no se quiere entender. Ahora, hay varios temas en debate en este momento. El día de ayer el Tribunal Constitucional ha ordenado que la Fiscalía entregue copia del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con Odebrecht y exdirectivos de la constructora. Ahora, lo que yo entiendo es que el acuerdo en realidad está en manos del juzgado, ¿no es cierto? Que ha sido un juzgado el que ha sentenciado sobre esta colaboración y quien tiene el documento que supuestamente está bajo reserva es este juzgado. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Yo, Nicolás, te voy a decir, sin entrar al caso concreto, te digo, no puede haber documentos secretos de interés nacional, salvo que fueran secretos militares. Entonces, si es un documento que tiene que ver con un acuerdo de colaboración eficaz, con una transacción, con una conciliación, con lo que fuera, yo no veo la razón para que sea secreto, que tengamos que llegar al Tribunal Constitucional para que esto se abra. Entonces, pues, documentos secretos, creo que los únicos que podrían ser, y no sé, porque hoy día con la tecnología serían los militares, pero todo documento debe estar accesible a los interesados, a la nación. Ahora, incluso las sentencias deben estar accesibles. Bueno, se puede... Pues, claro, porque una colaboración eficaz se supone que es una sentencia. Es decir, el fiscal
lleva una propuesta de colaboración, el procurador dice, por este acuerdo se ha comprometido el pago de una determinada reparación civil, pero es el juez el que resuelve Correcto. si se valida eso o no y bajo qué condiciones, ¿no? Eso es correcto. Entonces yo te digo, yo no veo razón para que un documento de interés nacional tenga todo este problema, ¿no? No debería existir este problema, pero existe. Ahora, el tema es que yo no sé cuántos secretos se van a revelar, porque en realidad de esta colaboración, pero en serio, yo estaba revisando toda la información que ha ido saliendo sobre la colaboración de Odebrecht, que en un momento fue muy controversial, ¿no es cierto? Porque no negociamos en las mejores condiciones, los directivos ya estaban en Brasil, no era posible detener en ese momento a Jorge Barata porque ya no estaba acá, o sea, yo creo que se pudo ser más compulsivo, ¿no es cierto? Es decir, si los detienes, les allanas todos sus locales, les embargas todo y ahí te sientas a negociar una colaboración, tu posición como Estado es más fuerte, ¿no es cierto? Pero el valor que tuvo la información, Javier, que nos dieron fue extraordinaria. Es decir, más allá de las críticas que se puedan hacer al detalle del acuerdo de colaboración. O sea, sin la confesión de los brasileños, la historia del Perú hubiera sido otra. Después de su confesión, las cosas cambiaron, ¿no? No, definitivamente un acuerdo de colaboración eficaz en general, ¿no? Tiene pues que ser útil y seguro que lo ha sido, ¿no? El tema ahí es este tema del secreto, ¿no? Después no creo, bueno, yo no conozco tampoco el texto, que tenga que ser algo tan lesivo, ¿no? Yo más bien lo que acá digo es que se conozca, nada más. Ahora, ¿ustedes van a emitir un pronunciamiento sobre este tema o no? Bueno, sobre este tema del acuerdo, no, sobre eso no tenemos nada que decir. O sea, ustedes no tienen porque nada es que decir un tema que sobre este. ya lo resolvió el Tribunal Constitucional y no hay nada que decir. De acuerdo. Ahora, la preocupación, yo soy sincero, ¿no? En este tema yo creo que estamos en un momento crítico donde, gracias a la colaboración de Odebrecht, y por supuesto esto con otra información que la Fiscalía ha recabado y con la confirmación de estas confesiones, ya hay sentencias y se vienen nuevas sentencias. Se supone que en enero va a ser sentenciado, entiendo, o en el verano, ya poniéndonos más flexibles, Ollanta y Martín Vizcarra. Y de ahí viene el caso de Susana Villarán y de ahí vienen otros casos más, ¿no? O sea, en realidad esto de las colaboraciones ha sido un instrumento muy valioso. Muy valioso. Entiendo que sí, en la medida en que yo no conozco pues el caso concreto que de esa colaboración se ha obtenido información, ¿no? Ahora, los casos concretos que me mencionan, como entenderás, yo no puedo decir nada, pues son casos en trámite, ¿no? De acuerdo. Ahora, ustedes sí van a emitir un pronunciamiento sobre todo este tema de la reforma de la legislación penal del Congreso, Sí, ¿no es cierto? efectivamente. Mira, el tema de la reforma de la legislación penal se va a emitir un pronunciamiento. Te digo que ya hace semana lo estoy emitiendo yo de una manera a través de las redes sociales, a través de las entrevistas, porque vuelvo a reiterarte, toda reforma procesal en el Perú o en cualquier país es de carácter técnico. Y es más, cuando han dicho que se va a hacer un código penal, pues ya es el colmo del, no sé, pues del desatino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te digo, sí, pero es un tema que la Corte Suprema lo tiene claro y yo lo he tenido claro siempre y creo que la ciudadanía lo tiene claro. Las leyes penales no se pueden modificar porque a alguien se le ocurre. Ahora, sobre el debate con respecto a la pena de muerte para violadores y asesinos de menores. Yo te digo, bueno, y todos lo saben, yo creo en la vida y creo en la vida desde la concepción, ¿eh? Entonces, desde que se concibe hasta que una vida formada, en este caso el delincuente, yo creo que no podemos aplicarle la pena de muerte, sí la cadena perpetua. Y además te digo, la pena de muerte representa una etapa en la sociedad ya superada. Si tú leyeras El arte de matar de Daniel Sueiro, Exitosa. o el tema de cómo fue la historia de la pena de muerte en Francia, el misterio del cadalso de H.H. Sanson, vas a ver que las penas eran pues salvajes para poder intimidar. ¿Y acaso se suprimió los delitos? No. Entonces, matando a las personas no solucionas nada.
Lo que tenemos que atacar son las causas que llevan a que estas personas estén circulando, incluso pues estén sucediendo este tipo de situaciones, porque si yo creo que tú vas al caso de de la niña que ha sido asesinada. Hemos visto los videos y lo que ha pasado. O sea, una persona que, bueno, ha lanzado a la calle a su hija y este individuo pues se ha aprovechado, ¿no? Entonces yo creo que la cosa no es el matar al delincuente. El delincuente debe salir de circulación, debe ser condenado a cadena perpetua, sino más bien tratar de evitar y reformar estas causas para que no se repitan estos casos. Claro, el otro día que hablábamos sobre una visión, digamos, más integral de la crisis de la delincuencia, el representante del Colegio de Psicólogos nos decía 5% de psicólogos hay en los colegios en el Perú. Si tú solamente tuvieras un psicólogo por colegio, podrías detectar tempranamente conductas de personas que podrían convertirse, niños o adolescentes que podrían convertirse más adelante en delincuentes. Y ahí tienes dos caminos: o logras, digamos, revertir esas conductas atendiendo y tratando y dándole el afecto, el contexto que seguramente esa criatura no recibe en su casa, o por otro lado ya tienes detectado una persona de conductas, digamos, violentas, agresivas, invasivas de los derechos de los demás. Es decir, pero lamentablemente eso no hacemos nada, ¿no?, sobre ese tema. Efectivamente, Nicolás, eso que tú has comentado Exitosa. es el camino. Hay que prever. No se trata de matar, porque matar es, bueno, ya lo eliminé, pero solucioné el problema, que esto no se va a repetir. ¿Cuántas veces se han dado estos casos? Siempre. Y se van a seguir dando, si es que no se toman medidas desde los colegios, medidas preventivas. Bueno, pareciera que, igual que hemos conversado, a nadie le importa el tema. Porque cuando digo a nadie, este tema de los colegios, sobre todo los estatales, tú sabes, es un tema del sector de educación. Ellos serían los que tendrían que preocuparse de esto, pero la respuesta es obvia, ¿no? Ahora, eso significa que en este debate que está convocando el gobierno, ustedes van a emitir, bueno, a ti te queda poco tiempo, ¿no? Pero me imagino que la Corte Suprema va a emitir una postura sobre este tema institucionalmente. Mira, ahí yo no voy a decir sobre la Corte Suprema, porque ese tema lo va a ver la señora presidenta que asuma. Pero lo que yo sí te digo es mi convicción personal, y a título personal hablo. Yo no creo en la pena de muerte y me parece una barbaridad, un método bárbaro que pretende retraerse a otros tiempos, al pasado, cuando se mataba a la gente. Y eso es inconcebible para mí. Para mí no me entra en la cabeza que matemos pero intencionalmente a una si persona. tú le preguntas a la gente en un referéndum, la gente va a decir que sí, ¿no? Sobre todo en este momento de indignación, ¿no? La gente está indignada. Y yo también estoy indignado. ¿Cómo va a ser que has visto la monstruosidad que ha ocurrido? Pero para eso tenemos pues bueno, ya hemos visto que no hay una clase gobernante, pero al menos hay personas que piensan y que dicen esto no es así. Además, ojo, los temas de derechos humanos tú no los puedes someter a referéndum, como pareciera que algo se quiere. Cristo fue crucificado, pues lo sometieron pues a la masa, ¿no? Crucifíquelo, Cristo Barrabás. Entonces, pues, esto no tiene ningún sentido. Yo no veo razón de debate. Ese debate no debe existir. Cambiemos de tema, Javier. Uno de los grandes problemas del país es no solo la ineficiencia, sino la corrupción transversal que hay en el Perú. Todas las instituciones están afectadas por la corrupción, todas. No hay ninguna que pueda decir acá no porque están mintiendo. Todas las instituciones. Y en el Poder Judicial ha habido un caso emblemático que es el llamado caso de los cuellos blancos, que comenzó, y yo entiendo que mucha gente ni siquiera lo sabe, una investigación sobre narcotráfico. Y en esa investigación sobre narcotráfico se aprueban escuchas legales y en ese camino se descubre que los narcos tenían contacto con jueces en la Corte del Callao, con los que negociaban reducciones de pena, liberación, es decir, y de repente se continúan las escuchas y llegas hasta la Corte Suprema de Justicia del Perú. La pregunta es, ¿qué ha pasado con ese caso? Yo te Javier, pregunto, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años más van a pasar? Nicolás, yo me pregunto lo mismo. ¿Qué ha pasado?
no soy la autoridad para decir sobre eso. Acá hay distintas autoridades del sistema de justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Así de sencillo, Nicolás. Pareciera que no es solo ese caso. Muchos casos se enfrían con el pasar del tiempo, ¿no? Es Claro, lamentable. pero es una agenda dramáticamente pendiente. Es decir, porque ya no solo estamos hablando que se habla poco, ¿ah? Que se habla poco, ya nos hemos olvidado. Esto comenzó con un tema con favorecimiento escandaloso a narcotraficantes. De ahí ha venido escalado a los temas políticos, que son los que más han llamado la atención. Pero hasta un caso de violación de menores ha habido. Hay que reducirle la pena, sí, pero ha violado a una menor. Exitosa. Entonces, o sea, a ese nivel hemos llegado. Ese tipo de resoluciones se negociaban. Claro, Ahora, pero a lo que voy es, ¿de quién depende eso? Porque, es decir, el propio sistema judicial debería ser el primer interesado que esto se aclare para saber quién es quién en el Poder Judicial. bueno, hay temas que están en investigación en la Fiscalía, temas que están en la Junta Nacional de Justicia. Yo sobre ningún caso concreto me pronuncio, solamente digo en general como juez, cada vez que voy a sitios, como tú me preguntas, y los cuellos blancos, pareciera que uno tiene que cargar la mochila de los cuellos blancos, ¿no? Entonces la respuesta a mí también me preocupa qué pasó con los cuellos blancos y con otros casos más, pues no son los únicos, ¿no? Me preocupa si eso, pero te digo, no está en manos del Poder Judicial como presidencia, te hablo, ¿no? El solucionar este tema, Ah, sino en las instancias jurisdiccionales. ahora, ¿qué es lo que ha quedado pendiente para Javier Arévalo? O Para sea, mí ha quedado pendiente continuar con la implementación de la flagrancia, continuar con los módulos de ejecución y continuar con la reforma procesal laboral ya implementándola, porque a veces el derecho laboral es algo que nadie habla porque no da prensa. Pero Nicolás, hemos trabajado y hemos logrado que muchos ancianos, mucha gente que está abandonada, tenga acceso al trámite más rápido para reclamar sus pensiones, sus derechos laborales. Y eso a mí me satisface mucho, pero como tú sabes, tú eres un juez laboral, claro. toda mi vida he estado en derecho laboral, ¿no? Pero eso falta todavía, falta juzgados de paz laborales, falta implementar los juzgados, más juzgados laborales, y espero, pues, y estoy seguro que la señora presidenta lo va a tener en cuenta, la señora presidenta, porque eso es hacer justicia social. Ahora, con la experiencia que tú has tenido, Javier, en concreto en la lucha Exitosa. contra la delincuencia, ¿qué crees tú que es lo que se tendría que hacer y no se ha hecho? No sé cómo deberían funcionar las cosas. Es decir, mira, se declaró no sé cuántos estados de emergencia por todos lados. Es obvio, ni te pregunto, Ya. ¿no? Porque está claro que no ha funcionado lo que se ha hecho, ¿no? A ver, esta respuesta es política y te la voy a dar. Necesitamos un líder. Un líder. Siempre hablan de Bukele, bueno, por ejemplo, ¿no? Puede ser, no digo que tenga que ser así, pero necesitamos un líder que llame Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y todas estas instituciones y le diga, yo quiero combatir la delincuencia, yo quiero enfrentarla. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué necesitas? Juzgados, fiscales, te los doy. Pero si tú no me cumples, yo salgo a la opinión pública y digo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la policía, quien fuera, no Ya, han pero cumplido. ¿qué hace eso? Ese liderazgo debería corresponder a la presidenta, pero cuando la presidenta está preocupada por los roles, por los muertos de diciembre, es verdad, Javier. Ya, O sea, ¿cómo? Por el tema ¿cómo le llaman? El cofre, si se usó el vehículo para proteger a Vladimir Cerroña, ahora la cirugía, si realmente su firma es grotesco. No es su firma, pues, no es su firma. Está claro que cualquiera firmó por ella. O sea, ¿cómo vas a tener cabeza para ocuparte de liderar la lucha contra la delincuencia? bueno, Nicolás, cuando uno asume un cargo público, tiene que darse tiempo para todo. Porque sí. Pero tú has estado sentado con ella. ¿Qué dice? Pregunto, Bueno, sí. es que me da curiosidad. No, Están yo te- sentados con la señora, que es la presidenta, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la líder más importante en un país además recontrapresidencialista, donde el presidente tiene un poder mayor que en otros países. Mira, cuando yo he conversado con la señora presidenta, ella en todo momento ha expresado su voluntad de apoyo a la lucha contra la delincuencia. Eso es innegable. Yo le reconozco eso, pero eso es lo que nos ha dicho.
Pero cuando ya hemos ido a la ejecución del tema, nos encontramos que un oscuro, por ahí un funcionario de mando medio nos pone una serie de obstáculos, el ministro de Economía escucha a ese funcionario y al final no pasó nada. Entonces hasta pareciera que... ¿Y quién es el oscuro funcionario? Es la Dirección General de Presupuesto Público. Ahí es donde mueren todas las ilusiones. Ahí es donde debe hacerse una verdadera reforma del Estado y creo que se tiene que cambiar. Porque si no se ve eso, pues Javier, la presidenta, yo te digo, y doy fe, nos ha ofrecido su apoyo, una persona muy solícita a lo que le pedimos, pero cuando vamos a la ejecución no la encontramos. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, ha estado acá en Exitosa. Nos vamos a la pausa. Esto es el 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar. Regresamos, vamos al reporte del tránsito de la policía también.